claro, todas esas rentas que tú vas consiguiendo durante todos esos años, creo que en teoría Mm. pagan impuestos, ¿verdad? Sí, correcto. Cada año. Entonces, Ujú. ¿no perderías cierta rentabilidad que podrías reinvertir o que se podría reinvertir? Por ejemplo, si tú estás en el típico ETF de acumulación que reinvierte los dividendos, ¿no perderías Claro, un poco de pero rentabilidad frente a eso? claro, los ETF y los fondos cobran comisiones, ¿no? Eh, Sí, ¿no? en teoría sí. ¿Cuánto es el impuesto de un dividendo? El impuesto de un dividendo es el 19%, ¿no? Hasta Ajá. los 6.000 euros. Y luego un 21 hasta los 50.000. Vamos a poner un 20, por hacer una media. Un 20% de 5 es 1, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que de 100 podríamos estar hablando que podríamos hablar que es un 1% de la cotización, lo que estoy pagando. Normalmente en comisiones en un fondo o un ETF se paga mucho más. Sí. Más que los fondos y los ETFs tienen un problema que no se cuenta. Tienen una retención de origen del dividendo. La retención de origen no la recuperan en su totalidad. Yo como persona independiente sí la puedo recuperar. Vale, pero entonces, a ver, eso hay que explicarlo. Ellos antes de reinvertir ese dividendo, ya han pagado ellos impuestos. Entonces viene a ser lo, sigue siendo, mismo. es peor, lo mismo no peor. O sea, tú piensas una cosa. Yo como particular tengo dos opciones. Tengo tener un broker español o un broker extranjero. Si tengo un broker español, el broker español me cobra la retención de origen y la retención en destino. Si tengo empresas españolas, solo tengo destino. Si tengo empresas inglesas o de Hong Kong, solo pago destino porque no tienen retención de origen. Si tengo americanas o de Holanda, me tienen un 15 y luego en España el 19. Si tengo empresas francesas o alemanas, me pueden retener más del 15 y luego el 19 en España. Si tengo un broker extranjero, solo me retienen el origen y en ambas situaciones, cuando llegue el IRPF, yo el origen lo puedo recuperar. Y solo si estoy en un broker extranjero, recupero el origen y tengo que pagar el destino porque no lo he pagado. Y tengo un broker español, como he pagado ambos, recupero solo el origen porque el destino ya lo he pagado, no tengo que pagar de nuevo. Entonces, al final pago la retención en destino, que es un 19 hasta los 6.000 euros, y de 6.000 a 50.000, un 21. ¿Qué hace un fondo o un ETF? Un fondo o un ETF tiene una retención de origen, si tiene empresas americanas, una retención de origen de un 15% si hacen las cosas bien y de un 30% si lo hacen mal. Esa retención de origen no se puede recuperar. Si hacen las cosas bien, un 15%. Si hacen las cosas mal, un 30%. ¿Qué fondo o ETF te comenta esto? Cero. Pocos fondos, algún fondo que ha venido a mi canal, ha comentado lo de la retención del 30 o del 15 y han reconocido que es verdad. Y, por ejemplo, Oros lo comentó y reconoció que ellos incluso confesaron que recuperaban el 15. Es decir, de esos 15, de ese 30 recuperaban un 15 y se quedaban un 15. BAE lo reconoció y sacó un fondo sin empresas americanas para no tener esa pérdida. Que a mí eso no me parece un ejercicio de honestidad, porque honestidad habría sido decirlo durante muchos años cuando solo tenía un fondo que tenía empresas americanas. ¿Qué pasa? El fondo que has tenido toda la vida no valía. Sacas uno nuevo ahora. No, pero lo está diciendo, ya, pero entonces que quite el otro, ¿no? Porque entonces que claro, te invierto en fondos y ETF y no invierto en empresas americanas, que son las mejores empresas del mundo. Y quito Estados Unidos del mercado, quito Holanda, solo invierto en Inglaterra y Hong Kong. Hombre, si inviertes solo en Inglaterra y Hong Kong, sí te saldría de lo que tú comentas del interés compuesto, pero tengo las comisiones. Eso con las comisiones me sale mucho peor. Y hay un problema con todo esto. Tú cuando lo reinviertes no estás no pagando impuestos, lo estás aplazando. Ese aplazamiento de impuestos, cuando empieces a vender para rotar a dividendos, vas a pagarlo. Y vas a pagarlo con creces. Yo no tengo que rotar a ningún lado. Es decir, tú has dicho antes, luego lo puedo rotar. Digo, sí, claro, correcto. Tú te pones en un ETF, inviertes todo el dinero en el ETF. Ese ETF está componiendo, imagínate que quitamos las empresas estadounidenses, que sabes esto, y te metes en un ETF que solo tenga empresas de Hong Kong y de Inglaterra y de Bahamas. Empresas que solo tengan un cero. Ese ETF ya no tiene retención de origen. Estás pagando un 1%. O sea, vamos a poner que es un ETF que paga poco de comisiones. Y estás pagando los mismos impuestos que yo. Pero estás componiendo, te sientes como que no. Cuando acabas de componer, tienes que rotar dividendos. Y tienes una plusvalía de todos esos años que ahora tienes que pagar. Y encima estás pagando los mismos impuestos que yo y ahora tienes que pagar la plusvalía. Te sale muchísimo peor. Lo que pasa que ha gustado mucho vender la moto de que el dividendo es peor fiscalmente. Pero no es peor fiscalmente. Entonces, dices, vale, quitemos los fondos y los ETF. Soy yo con Value Grow. Digo, vale, eres tú con Value Grow. Si eres tú con Value Grow, como no eres un fondo, tú no cobras comisiones. Tú no tienes, porque los fondos tienen un dividendo, entre comillas, que es su comisión que se van cogiendo. Tú no, tú tienes que ir vendiendo. Entonces dices, no, yo tengo un montón de empresas que no voy a vender nunca. Ningún value, ningún grow tiene 10 empresas que no vendan nunca. Entonces al final tienes que ir rotando, tienes que ir aprovechando los momentos. A lo mejor vendes cada 5 o 10 años, cada 20. A lo mejor tienes algunas empresas que no tienes que vender hasta que rotes. Pero todas esas ventas que hagas, a pagar. Y cuando hagas la gran rotación, a pagar. O sea que al final tienes que conseguir rentas.